Mis padres me pidieron que ayudara a levantar su negocio familiar en bancarrota, pero ahora que quiero irme con un trabajo propio, me dicen que los abandono en el peor momento y que me olvidé de ellos. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta por querer algo más para mí, pero otras veces siento que es lo único que me queda. Tengo 27 años y llevo casi 6 trabajando en el negocio familiar, una ferretería pequeña que mis padres intentaron levantar después de heredarla de mis abuelos. Cuando me uní al negocio, yo estaba recién graduado de la universidad y con muchas ganas de hacer algo con mi vida. Me decía a mí mismo que ayudaría un tiempo mientras encontraba mi camino. Pero aquí estoy, 6 años después, atrapado en esta ferretería que nunca mejora y donde parece que siempre falta algo. La situación comenzó cuando mi padre, después de años intentando darle vida al negocio, se dio cuenta de que la situación financiera era más complicada de lo que parecía. Las deudas habían crecido sin que ellos se dieran cuenta, y estaban al borde de perderlo todo. Yo acababa de terminar la universidad y estaba pensando en buscar un trabajo en la ciudad, pero al ver la situación de mis padres, decidí ayudar. Pensé que, con mi experiencia en administración, podría echarles una mano, al menos temporalmente, hasta que las cosas se estabilizaran. Al principio, me pareció que ayudar era lo correcto. No tenía muchos compromisos, y además, eran mis padres. Me convencí de que no sería por mucho tiempo, que en unos meses lograríamos salir adelante y podría buscar algo para mí. Pero los meses se convirtieron en años, y cada vez asumía más responsabilidades en el negocio. Pasé de ser alguien que solo echaba una mano en la contabilidad a prácticamente ser quien lleva la ferretería de pies a cabeza, desde la contabilidad y los inventarios, hasta la atención al cliente y la limpieza del lugar. Los días se volvieron monótonos, y empecé a sentir que mi vida se estaba estancando. No niego que ha habido buenos momentos. Aprendí mucho, y la verdad es que trabajar en la ferretería me enseñó a valorar el esfuerzo que mis padres han puesto en todo esto. Pero, al mismo tiempo, empecé a sentir que estaba sacrificando mis propias aspiraciones. Todos mis amigos han avanzado en sus carreras, algunos ya tienen casas, otros han viajado, y yo sigo aquí, atrapado en la misma rutina. Siento que, de alguna manera, dejé de vivir mi vida para vivir la de mis padres. Este año, después de una conversación con un amigo, me di cuenta de que no podía seguir así. Comencé a sentir una especie de ansiedad, una urgencia por hacer algo diferente. Mi amigo me preguntó si alguna vez había considerado buscar un trabajo fuera de la ferretería, y aunque al principio dudé, algo en mí se encendió. Decidí que era momento de intentarlo, de ver qué otras oportunidades había. Así que empecé a ahorrar lo poco que ganaba y a buscar trabajo en la ciudad. No fue fácil, pero después de algunos meses conseguí una oferta decente en una empresa. Nada glamuroso, pero al menos es un inicio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una oportunidad de hacer algo propio. Cuando le conté a mis padres, su reacción fue muy distinta a lo que esperaba. Pensé que entenderían, que se alegrarían por mí, pero fue todo lo contrario. Mi madre, en especial, me hizo sentir como si estuviera traicionándolos. Me dijo que ellos habían hecho muchos sacrificios para darme una educación, y que ahora, cuando más necesitaban mi ayuda, estaba pensando en dejarlos. Me dolió escuchar eso, porque nunca fue mi intención hacerlos sentir así. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en cuánto he sacrificado ya. ¿Es tan malo querer algo para mí? La discusión con mi madre fue intensa. Ella me recordó todas las veces que se desveló trabajando para darme una vida mejor. Me dijo que, sin mi ayuda, el negocio probablemente no sobreviviría, y que quizás perderían todo. Escuchar eso me llenó de culpa. No quiero que pierdan lo que han construido, pero tampoco quiero seguir sacrificando mi vida por algo que, en el fondo, siento que nunca fue mi responsabilidad. Hablé con mi padre también. Él fue un poco más comprensivo, pero al final también trató de convencerme de quedarme un tiempo más. Me dijo que, con un poco de paciencia, las cosas mejorarían, y que entonces podría irme sin problemas. Pero lo cierto es que llevo escuchando esa promesa de mejorar desde hace años, y nunca parece cumplirse. Es como si siempre hubiera una excusa para que me quede un poco más. Mis días en la ferretería se han vuelto una especie de tortura mental. Antes, aunque no me gustaba del todo, sentía que estaba haciendo algo bueno, que estaba ayudando a mi familia. Pero ahora, cada vez que entro al negocio, siento que estoy enterrando mis propios sueños, como si estuviera viendo cómo pasa mi vida sin hacer nada por mí mismo. He empezado a sentir una especie de resentimiento que no me gusta, pero que tampoco puedo evitar. Algunos días me pregunto si debería simplemente tomar mis cosas e irme. Sin avisar, sin pensar demasiado, solo irme y empezar de nuevo. Pero luego recuerdo a mis padres, a todo el esfuerzo que han puesto en la ferretería, y me vuelvo a sentir culpable. ¿Cómo los dejaría solos, con todas las deudas y la carga que eso implica? También he intentado hablar con amigos sobre esto, y las opiniones están divididas.
Algunos creen que ya he hecho suficiente, que es hora de pensar en mí y en mi propio futuro. Otros, sin embargo, me dicen que no debería dejar a mis padres en una situación tan complicada, que si me voy ahora, probablemente todo se venga abajo. Es difícil no sentir que estoy en una encrucijada de la que no puedo escapar sin perder algo. Lo que más me duele es la manera en la que mi relación con mis padres se ha deteriorado. Cada conversación parece girar en torno a lo mismo, mis ganas de irme y sus intentos de hacerme sentir mal por ello. He llegado a un punto en el que prefiero no hablar del tema para evitar discutir, pero eso solo ha creado un ambiente tenso en casa. Me siento atrapado entre el deseo de hacer algo propio y la responsabilidad que siento hacia ellos. A veces me pregunto si en verdad valoran todo lo que he hecho hasta ahora o si simplemente me ven como una especie de salvavidas. No quiero pensar así, pero no puedo evitarlo. Estoy cansado, agotado mentalmente, y no sé cuánto tiempo más puedo soportar esta situación. Actualización 1. Han pasado unos días desde mi última publicación, y he leído muchos de los comentarios que me dejaron aquí. En serio, gracias a todos por tomarse el tiempo de compartir sus opiniones y experiencias. Me han hecho reflexionar mucho, aunque también han aumentado mis dudas. Algunos me sugirieron que hablara con mis padres de nuevo, esta vez tratando de explicarles cómo me siento, sin enojos ni reproches. Lo intenté, y aunque pensé que tal vez esta vez nos entenderíamos mejor, las cosas no salieron como esperaba. Primero hablé con mi madre. Intenté ser sincero, explicarle que siento que he puesto mucho de mí en la ferretería y que ya es momento de hacer algo propio. Al principio, parecía entenderme, pero luego volvió a la misma retahíla de sacrificios y de cuanto han hecho ellos por mí. Me dijo que, si me voy ahora, podría arrepentirme porque una vez que pierda su apoyo, no sabré cómo salir adelante por mi cuenta. No sé si fue una advertencia o una amenaza, pero me dejó una sensación amarga. Mi padre, en cambio, fue directo. Me dijo que entendía mi deseo de tener algo propio, pero que no era el momento adecuado, que si yo me iba ahora, ellos podrían perder todo. Al final, sentí como si cada conversación me dejara aún más confundido y desgastado, como si estuviera atrapado en una decisión imposible de tomar. Después de la última discusión, empecé a darme cuenta de que las cosas probablemente nunca iban a cambiar. Mi madre, en especial, parece incapaz de ver mi perspectiva, y cada intento de conversación termina en el mismo punto, ella recordándome lo que han hecho por mí y yo tratando de explicarle lo que he sacrificado. Me cuesta mucho aceptar que, para ellos, mi deseo de hacer algo propio es casi una traición. Intenté distraerme en el trabajo y continuar con mi rutina habitual, pero cada vez me resulta más difícil ignorar el nudo que siento en el pecho. Empecé a notar que ya ni siquiera disfruto de las pequeñas cosas. Antes, aunque el trabajo no me apasionaba, al menos sentía que estaba haciendo algo útil, ayudando a mis padres. Ahora, cada vez que reviso las cuentas o atiendo a un cliente, siento que estoy perdiendo el tiempo, que estoy estancado. Es frustrante porque, en el fondo, sé que quiero irme, pero cada vez que pienso en dar ese paso, la culpa me paraliza. Últimamente, he intentado hablar con más amigos sobre el tema, buscando alguna perspectiva que me ayude a tomar una decisión. Una amiga cercana, Laura, me dijo algo que me dejó pensando. Ella mencionó que, si seguía esperando la aprobación de mis padres, probablemente nunca me iría. Me dijo que hay familias que, por alguna razón, esperan que los hijos se sacrifiquen sin preguntar si están de acuerdo con eso. Según ella, si mis padres realmente me valoraran, entenderían que también tengo sueños propios. No sé si estoy de acuerdo del todo con Laura, pero lo que dijo hizo eco en mi mente. Siento que mis padres sí valoran lo que he hecho, pero de alguna forma esperan que lo siga haciendo indefinidamente. Es como si estuvieran seguros de que siempre estaré ahí, y eso me asfixia. Quizás, parte del problema es que ellos no ven esto como un sacrificio mío, sino como una obligación, algo que debería hacer sin esperar nada a cambio. Estos días han sido extraños. La atmósfera en casa está tan cargada que a veces evito volver hasta tarde para no tener que enfrentarme a mis padres. Me siento en una especie de limbo, atrapado entre mi responsabilidad hacia ellos y el deseo de empezar a vivir mi propia vida. Incluso cuando estoy con amigos, me cuesta desconectar del todo, porque siempre está en el fondo de mi mente esta situación que parece no tener solución. Una noche, después de un día especialmente difícil en la ferretería, decidí hablar con mi padre de nuevo, esta vez sin rodeos. Le dije que estaba agotado, que ya no podía seguir así, y que necesitaba buscar mi propio camino. Intenté explicarle que no era cuestión de ser ingrato, sino de tener una vida propia. Para mi sorpresa, me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Pensé que, al fin, había entendido mi punto. Sin embargo, cuando terminé de hablar, me dio una respuesta que me dejó descolocado. Me dijo que entendía mis sentimientos, pero que debía pensar en el bien de la familia antes que en mis propios deseos. Que él y mi madre me habían dado una vida estable y una educación, y que,
al menos, debería esperar hasta que ellos pudieran sostener el negocio por sí mismos. Me dijo que debía pensar en los sacrificios que habían hecho por mí y que, si yo me iba ahora, estaría poniendo en riesgo todo lo que habían construido. No puedo describir la mezcla de frustración y tristeza que sentí en ese momento. De alguna manera, me di cuenta de que, para mis padres, sus necesidades siempre estarán por encima de las mías. Fue como un balde de agua fría, una confirmación de que, para ellos, mi obligación es quedarme, aunque eso implique renunciar a mis propios sueños. Esa noche, me costó mucho dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en todas las veces que había postergado mis planes para ayudar a mis padres. Empecé a recordar algunas oportunidades que dejé pasar, como una entrevista en una empresa de la ciudad que me interesaba mucho y que rechacé porque pensé que no podía abandonar el negocio. Ahora, cada una de esas oportunidades perdidas pesa en mi mente como una especie de arrepentimiento. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más firme en mis decisiones? ¿Habría estado ya en un lugar diferente, con una vida propia? Al día siguiente, mientras trabajaba en la ferretería, no pude evitar sentirme molesto cada vez que algún cliente entraba. Cada persona que atendía me recordaba que estaba atrapado en una situación que no quería, en una vida que no me hacía feliz. Empecé a preguntarme si valía la pena seguir así, si realmente estaba ayudando o si simplemente estaba prolongando lo inevitable. Mis amigos han notado que últimamente estoy más distante. A veces me invitan a salir y me cuesta aceptar porque, en el fondo, siento que no tengo nada interesante que contarles. Mi vida se ha vuelto tan monótona que incluso las conversaciones con ellos parecen forzadas. He llegado al punto en el que, honestamente, no sé cómo salir de esta situación sin causar un conflicto mayor con mis padres. Siento que, si tomo la decisión de irme, nuestra relación se romperá, y eso me aterra. Sin embargo, también me aterra la idea de seguir así, de dejar pasar los años y darme cuenta de que nunca hice nada por mí mismo. No quiero vivir con ese resentimiento hacia mis padres, pero cada vez se hace más difícil no sentirlo. Me pregunto si alguna vez entenderán lo que estoy pasando, o si simplemente seguirán viendo mis intentos de independencia como un acto de ingratitud. En uno de mis momentos de desesperación, hablé con Laura otra vez. Ella me sugirió que hablara con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a manejar esta situación sin sentirme tan culpable. Al principio, dudé, porque me parecía exagerado, pero ahora empiezo a pensar que tal vez sería una buena idea. Siento que, si sigo intentando resolver esto solo, terminaré perdiéndome a mí mismo. He considerado sentarme con mis padres y hablar de nuevo, pero, honestamente, me da miedo su reacción. Cada vez que intentamos abordar el tema, parece que ellos no escuchan realmente lo que estoy diciendo, sino que simplemente se preparan para convencerme de quedarme. Es agotador tener la misma conversación una y otra vez y nunca llegar a un acuerdo. A veces, pienso que quizás estoy exagerando, que debería aceptar la situación y seguir ayudando. Pero luego recuerdo cómo me siento cada día al entrar a la ferretería, esa sensación de vacío y frustración, y vuelvo a dudar. Es como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de culpa y resentimiento, uno del que no sé cómo escapar. En los últimos días, he empezado a darme cuenta de que mi paciencia se está agotando. Ya no puedo ver el negocio familiar como algo que me importe realmente. Siento que estoy aquí por obligación, no porque quiera estar. Y eso, a largo plazo, solo me está haciendo daño. He llegado a un punto en el que no sé cuánto tiempo más puedo seguir soportando esta situación sin quebrarme. No sé si mis padres se dan cuenta de lo que está pasando. A veces, tengo la impresión de que prefieren ignorarlo, de que les resulta más fácil pensar que simplemente estoy pasando por una etapa y que pronto volveré a entrar en razón. Pero esta no es una etapa, es mi vida, y siento que está pasando frente a mis ojos sin que yo haga nada para cambiarla. No sé qué va a pasar. Estoy en una especie de punto de quiebre, uno en el que siento que debo tomar una decisión, aunque esa decisión implique un conflicto. Pero cada vez que pienso en irme, en dejar a mis padres y empezar de nuevo, una voz en mi cabeza me recuerda que estoy traicionando todo lo que ellos han hecho por mí. Actualización 2. Han pasado varios días desde mi último intento de conversación con mis padres, y las cosas no han mejorado en absoluto. De hecho, siento que cada día que pasa, la tensión en casa aumenta. No quiero que todo termine de esta manera, pero no sé cómo salir de esta situación sin causar aún más daño. He intentado mantener las cosas lo más cordiales posible, pero es evidente que ellos sienten mi distanciamiento. Algunos de ustedes me sugirieron que pusiera límites claros, que tratara de hacerles entender que no puedo seguir así indefinidamente. Apliqué esa sugerencia, y, como era de esperar, la respuesta fue la misma. Mi madre volvió a mencionarme cuánto me necesitan, que sin mí, las cosas serían mucho más difíciles. Mi padre se limitó a escuchar en silencio, pero la decepción en su rostro era evidente. Ahora,
cada vez que intento tomar una decisión, siento que estoy eligiendo entre mi felicidad y la estabilidad de mis padres, como si uno fuera incompatible con el otro. Estoy atrapado en esta dualidad, y cada día que pasa, siento que el resentimiento crece en mí, algo que jamás pensé que sentiría hacia ellos. Estos últimos días han sido especialmente difíciles. La tensión en casa ya no es solo palpable, es asfixiante. Casi no hablamos. Cuando lo hacemos, parece que todo lo que decimos está cargado de resentimiento. Mi madre me mira con esa mezcla de decepción y reproche que me hace sentir que estoy fallándoles, mientras que mi padre simplemente evita el tema. Me pregunto si esto es sostenible, si puedo seguir en la ferretería en estas condiciones o si finalmente es momento de tomar una decisión, aunque eso signifique romper con ellos. El trabajo se ha vuelto aún más monótono y pesado, y ni siquiera siento que esté aportando algo. Estoy ahí porque siento que debo estar, no porque quiera o porque mi presencia haga una diferencia. He empezado a notar detalles que antes no me molestaban, las estanterías desgastadas, el polvo que se acumula en los rincones, la luz parpadeante en la entrada. Todo eso me parece ahora una representación física de mi vida, algo que necesita un cambio y que, sin embargo, parece estar atrapado en el tiempo. Hace unos días, un amigo de la universidad, con quien casi había perdido contacto, me escribió. Me contó sobre su trabajo en la ciudad y cómo había logrado una posición en una empresa con la que soñaba desde que éramos estudiantes. Me preguntó cómo iba mi vida, y no supe qué responder. Sentí una especie de vergüenza de contarle la verdad, de decirle que seguía en el negocio familiar, sin perspectivas de hacer algo por mí mismo. Así que simplemente le dije que estaba ayudando en la ferretería, sin entrar en detalles. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que él tenía la vida que yo siempre había querido. Ha viajado, tiene una carrera, y, sobre todo, parece realmente feliz con lo que hace. No pude evitar sentir una punzada de envidia, algo que no es propio de mí. Esa conversación fue una especie de golpe de realidad. Me hizo ver con claridad lo que ya sabía pero que intentaba ignorar, no quiero seguir aquí, y cada día que pasa en esta situación es un día perdido. Esa noche, hablé con Laura de nuevo. Le conté sobre la conversación con mi amigo y sobre cómo eso había reavivado mis ganas de hacer algo diferente. Ella me escuchó en silencio, y luego me dijo que tal vez había llegado el momento de tomar una decisión definitiva, aunque eso implicara enfrentarse a mis padres. Me dijo que, a veces, el acto más difícil pero necesario es elegir nuestro propio camino, incluso si eso significa romper con quienes nos atan al pasado. Esa idea me dejó pensando toda la noche. No pude dormir bien, y me encontré dando vueltas en la cama, imaginando diferentes escenarios. En uno de ellos, hablaba con mis padres y lograba hacerles entender mi necesidad de irme. En otro, simplemente tomaba mis cosas y me iba sin mirar atrás. Pero ambos escenarios me parecían imposibles de realizar sin sentir que estaba siendo un mal hijo, que estaba traicionando su confianza. A la mañana siguiente, fui a la ferretería con una nueva determinación. Decidí que hablaría con ellos y trataría de explicarles, una vez más, lo que estaba sintiendo. No podía seguir posponiéndolo, no podía seguir viviendo en este limbo. Así que, después de cerrar la tienda, les pedí que se sentaran conmigo. Les expliqué que estaba agotado, que necesitaba algo más en mi vida y que, por mucho que los quisiera, sentía que estaba perdiendo el rumbo. Mi madre, como esperaba, reaccionó con enojo. Me dijo que, después de todo lo que habían hecho por mí, les estaba dando la espalda en el momento más difícil. Que no podía ser tan egoísta de dejarlos cuando más me necesitaban. Su reacción no me sorprendió, pero no dejó de dolerme. La manera en la que me miraba, como si fuera un desconocido, me rompió el corazón. Mi padre, en cambio, se quedó callado durante toda la conversación. Solo me miraba, sin decir nada, y al final se levantó y salió de la habitación. No sé si estaba decepcionado o simplemente no quería confrontarme. Pero ese silencio, esa falta de respuesta, me hizo sentir más solo que nunca. Era como si, al tomar esta decisión, estuviera renunciando a mi lugar en la familia. Después de la conversación, me encerré en mi habitación y me sentí abrumado por una mezcla de culpa y liberación. Por un lado, sentía que había dado un paso importante al expresar mis sentimientos, pero, por otro, me sentía culpable por el dolor que había causado. Empecé a preguntarme si estaba realmente preparado para dar ese paso, si podía vivir con la idea de que mis padres me vieran como alguien que los abandonó. El siguiente día en la ferretería fue extraño. Mis padres apenas me dirigieron la palabra, y el ambiente era tan tenso que incluso los clientes parecían notarlo. Al final de la jornada, me sentí agotado emocionalmente, como si cada mirada, cada palabra no dicha, fuera un recordatorio de que estaba rompiendo algo que nunca podría reparar. Esa noche, revisé una vez más la oferta de trabajo que había recibido y traté de imaginarme en esa nueva vida. Por primera vez, sentí que tal vez podría ser feliz lejos de la ferretería,
lejos de toda esta carga emocional. Pero al mismo tiempo, el miedo a perder a mi familia seguía ahí, latente, impidiéndome dar el salto. Estoy en un punto en el que, haga lo que haga, siento que perderé algo. Si me quedo, perderé la oportunidad de hacer algo propio, de tener una vida con la que realmente me sienta satisfecho. Pero si me voy, perderé el vínculo con mis padres, el respeto que siento que les debo por todo lo que han hecho por mí. Es una decisión que parece imposible de tomar sin sufrir alguna consecuencia dolorosa. Estos últimos días, he sentido una mezcla de emociones que ni siquiera puedo describir. A veces siento rabia, otras tristeza, y, en los peores momentos, siento un vacío profundo, una especie de resignación. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esta situación sin quebrarme por completo. Me pregunto si alguna vez mis padres entenderán lo que estoy pasando o si simplemente me verán como el hijo que los traicionó. La verdad es que no sé si podré vivir con esa culpa si decido irme. Pero también sé que no puedo seguir viviendo así, en una vida que no siento como mía. Estoy atrapado en un conflicto del que no sé cómo salir, y cada día que pasa, siento que el tiempo se me escapa de las manos. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última conversación con mis padres, y la situación no ha mejorado en absoluto. De hecho, creo que hemos llegado a un punto de no retorno. La tensión en casa es insoportable, y siento que ya no hay vuelta atrás. He intentado mantener la calma y seguir ayudando en la ferretería, pero cada día se vuelve más difícil. Muchos de ustedes me sugirieron que me mantuviera firme en mi decisión y que, si realmente quiero tener una vida propia, debo estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Lo sé, y parte de mí entiende que esto es lo que debo hacer. Pero otra parte, una que no puedo ignorar, sigue aferrada a la idea de que tal vez haya una manera de arreglar las cosas sin romper el vínculo con mis padres. El otro día, mientras revisaba las cuentas de la ferretería, mi madre entró y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que, si estaba tan decidido a irme, tal vez debería hacerlo de una vez y dejar de hacer sufrir a la familia con mis indecisiones. No sé si lo dijo en un momento de rabia o si realmente lo siente así, pero me dolió profundamente. Es como si, para ellos, mi deseo de tener una vida propia fuera una especie de traición imperdonable. Después de esa conversación, me he dado cuenta de que no puedo seguir postergando mi decisión. Sé que, si me quedo, perderé una parte de mí mismo, y eso es algo que ya no estoy dispuesto a sacrificar. Ayer tomé la decisión que he estado evitando durante tanto tiempo. Mientras cerraba la ferretería y miraba a mis padres, sentí una mezcla de miedo y alivio, como si finalmente estuviera haciendo algo por mí mismo, aunque eso significara arriesgar mi relación con ellos. Decidí que, al día siguiente, hablaría con ellos de nuevo, pero esta vez no para pedirles permiso ni para discutir, sino para comunicarles mi decisión. Pasé la noche en vela, repasando cada posible escenario en mi cabeza, pensando en las palabras exactas que usaría para no herirlos. Pero sé que, haga lo que haga, esto va a doler, para todos. Me di cuenta de que he estado intentando evitar el conflicto porque, en el fondo, me duele pensar en ver la decepción en sus rostros. Pero, al mismo tiempo, estoy agotado de sacrificar mi vida para cumplir con sus expectativas. A la mañana siguiente, después de atender a los primeros clientes y de que la ferretería estuviera tranquila, pedí a mis padres que hablaran conmigo en la trastienda. Cerré la puerta detrás de mí, y mis manos temblaban mientras intentaba empezar. No quería alargarlo, no quería entrar en una discusión interminable, así que fui directo al punto. Les dije que acepté el trabajo en la ciudad, que me iría en unas semanas. Tragué saliva, y cuando levanté la mirada, vi cómo se transformaban sus rostros. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos, y mi padre simplemente cerró los ojos, como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Mi madre comenzó a hablar, su voz quebrada y llena de reproche. Me dijo que jamás imaginó que yo podría abandonarlos de esta forma, que después de todo lo que habían hecho por mí, estaba siendo un ingrato. Me dolió cada palabra, pero intenté mantenerme firme. Le expliqué, de la mejor manera que pude, que esta decisión no tenía que ver con ingratitud, que simplemente necesitaba algo diferente para mí. Pero ella no lo entendía, y, a medida que hablaba, me daba cuenta de que nunca lo haría. Mi padre, en cambio, permaneció en silencio. Finalmente, después de un rato, me miró y me dijo algo que me dejó helado: si te vas ahora, no pienses que podrás volver cuando las cosas no te salgan bien. Fue como si me estuviera desterrando, como si hubiera dejado de ser su hijo en el momento en que decidí ponerme a mí mismo en primer lugar. Sentí que mi corazón se rompía en ese instante, pero no podía retractarme. Había llegado tan lejos, y sabía que dar marcha atrás ahora solo me haría más daño. La conversación terminó de forma abrupta, con mi madre llorando y mi padre marchándose, dejando claro que no tenían nada más que decirme. Me quedé en la trastienda, sintiendo el peso de sus palabras, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto.
En ese momento, una parte de mí casi deseaba renunciar al trabajo en la ciudad y quedarme, solo para no perder a mi familia. Pero también sabía que, si lo hacía, perdería algo incluso más importante, a mí mismo. Ese día fue extraño. Seguí trabajando en la ferretería como si nada hubiera pasado, atendiendo a los clientes, acomodando el inventario, pero cada cosa que hacía me recordaba que era una de las últimas veces que estaría allí. Sentía una mezcla de alivio y nostalgia, y, al mismo tiempo, un dolor profundo, como si estuviera diciendo adiós a una parte de mi vida que nunca volvería. Esa noche, cuando regresé a casa, el ambiente era aún más tenso. Cenamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, y me di cuenta de que mis padres ya no me miraban como antes. Era como si, en el momento en que les dije mi decisión, hubiera dejado de ser parte de su vida. Sentí una soledad aplastante, una sensación de pérdida que nunca imaginé experimentar. Me pregunto si alguna vez podré reconciliarme con ellos, si entenderán algún día que esto no se trata de abandonarlos, sino de encontrarme a mí mismo. Los días siguientes fueron duros. Cada mañana en la ferretería era una especie de tortura, con mis padres apenas dirigiéndome la palabra y el ambiente cargado de resentimiento. Parecía que cada cliente notaba la tensión en el aire, y, aunque intentaba actuar de forma profesional, era evidente que algo no estaba bien. Mis padres no me daban espacio para hablar, y, cuando intentaba acercarme, me respondían con monosílabos o, peor aún, con silencio. Ese silencio era peor que cualquier palabra de reproche, porque me hacía sentir invisible, como si ya no existiera para ellos. En uno de esos días, mientras revisaba el inventario, un cliente frecuente, un hombre mayor que conocía a mi familia desde hace años, se acercó y me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué, pero sentí la necesidad de contarle, de desahogarme. Le expliqué que había tomado la decisión de irme, que mis padres no estaban de acuerdo, y que eso había creado un conflicto enorme entre nosotros. El hombre me escuchó con atención, y, cuando terminé, me dio una respuesta que jamás olvidaré. Me dijo que, aunque el sacrificio por la familia es importante, también lo es vivir una vida que sea auténtica para uno mismo. Tu vida es tuya, me dijo, y aunque tus padres no lo vean ahora, algún día entenderán que tu felicidad también debería importarles. Sus palabras me dieron una especie de consuelo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa conversación me dio la fuerza que necesitaba para continuar con mi decisión, aunque el dolor seguía ahí, latente. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir posponiendo mi vida. Había pasado demasiado tiempo intentando satisfacer las expectativas de los demás, y era hora de hacer algo por mí. Conforme se acercaba el día de mi partida, empecé a empacar mis cosas en silencio, intentando no hacer demasiado ruido. Cada objeto que guardaba era como un pequeño recordatorio de mi vida en la ferretería, de los años que pasé ahí, de los momentos buenos y malos. Pero, al mismo tiempo, cada cosa que empaqué me daba una sensación de libertad, de que finalmente estaba dejando atrás una etapa que ya no me pertenecía. La última noche en casa fue especialmente difícil. Mis padres apenas me dirigieron la palabra durante la cena, y, cuando me despedí para ir a dormir, fue como si no hubiera dicho nada. Me acosté sintiéndome más solo que nunca, pero también con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, por primera vez en años. Al día siguiente, antes de irme, intenté despedirme de mis padres. Mi madre se limitó a darme un abrazo frío, sin decir una palabra, mientras que mi padre ni siquiera me miró. Fue un adiós desgarrador, un momento que, aunque sabía que llegaría, jamás pensé que sería tan doloroso. Mientras me alejaba de la casa, sentí como si una parte de mí se quedara atrás, como si estuviera dejando una parte de mi vida que jamás recuperaría. Subí al autobús con una mezcla de alivio y tristeza, consciente de que estaba empezando una nueva etapa, pero también de que, al hacerlo, estaba rompiendo un vínculo que había sido una parte fundamental de mi vida. Me pregunto si alguna vez podré sanar esa relación, si mis padres entenderán algún día que esta decisión no fue un acto de egoísmo, sino una necesidad de encontrarme a mí mismo. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana y dejé que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Sabía que estaba tomando el camino correcto, pero eso no quitaba el dolor de la despedida, el peso de saber que mis padres me veían como alguien que los había abandonado. En ese momento, supe que estaba solo, completamente solo, en este nuevo camino que había decidido tomar. Actualización final. Ha pasado casi un año desde que dejé la ferretería y comencé mi vida en la ciudad. Quisiera decir que fue fácil adaptarme, pero sería una mentira. Al principio, la soledad fue una compañía constante. Me encontraba en una ciudad llena de gente, pero sin nadie realmente cerca. Me despertaba cada mañana en un pequeño apartamento que apenas tenía los muebles básicos, y sentía que el vacío me perseguía incluso en este nuevo inicio. Por primera vez en mi vida, estaba completamente solo y sin el respaldo de mis padres. Esa libertad que tanto había deseado venía con un costo que no había anticipado. Mi relación con mis padres se congeló después de mi partida.
Las primeras semanas intenté llamar a casa, dejarles mensajes, pero no respondieron. Me decía a mí mismo que tal vez necesitaban tiempo, que eventualmente entenderían mi decisión, pero con cada llamada sin respuesta, el peso de mi decisión se sentía más fuerte. No me arrepiento de haberme ido, pero, al mismo tiempo, duele que esa distancia física se convirtiera también en una distancia emocional. La ferretería, según me enteré por comentarios en redes sociales y por algunos conocidos, está siendo manejada principalmente por mi padre, aunque algunos días cerraban temprano por falta de personal. Eso me llenó de culpa en un principio, pero aprendí a lidiar con esa sensación. Había dado años de mi vida a ese lugar, y ahora era mi momento de encontrar algo para mí mismo. Aún así, cada noticia sobre la ferretería me golpea, recordándome el conflicto no resuelto con mi familia. A medida que me acostumbraba a mi nueva vida, me concentré en el trabajo. No es el empleo de mis sueños, pero, después de años en la ferretería, era refrescante tener algo propio, aunque fuera una oficina pequeña y un cubículo gris. Mis compañeros de trabajo son amables. Aunque las primeras semanas fueron algo tensas, he empezado a construir amistades, pequeñas conexiones que me recuerdan que la soledad es pasajera. Con el tiempo, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La independencia, aunque solitaria al principio, me ha dado una tranquilidad que no experimenté en años. He empezado a explorar la ciudad, a encontrar pequeños rincones y cafeterías donde me siento a leer o escribir. Es extraño, pero, en este lugar desconocido, finalmente siento que puedo respirar sin esa presión constante de responsabilidad familiar. Sin embargo, la relación con mis padres sigue siendo un tema sin resolver. Meses después de irme, intenté visitarlos durante un fin de semana. Estaba nervioso, pero sentía que había pasado suficiente tiempo como para intentarlo. Llegué a la casa temprano en la mañana y toqué la puerta con la esperanza de una conversación que nos ayudara a sanar. Mi madre abrió la puerta y me miró con una expresión difícil de descifrar. Me dejó entrar, pero el ambiente era frío, distante. Nos sentamos en la sala, y por un momento pensé que quizás había una oportunidad de reconciliación. Les dije que los extrañaba, que esperaba que pudiéramos encontrar una forma de entendernos, pero ellos se mantuvieron en silencio. Mi madre me preguntó si estaba feliz con la vida que había elegido, de una manera que se sintió más como un reproche que como una pregunta genuina. Mi padre apenas me miró durante toda la conversación, y, al final, entendí que su dolor por mi partida aún estaba ahí, latente. Esa visita me dejó claro que las heridas aún no han sanado. Fue doloroso regresar a la ciudad sabiendo que mis padres me veían como alguien que los había abandonado, alguien que eligió su propio camino a costa del bienestar familiar. No sé si alguna vez podré cambiar esa percepción en ellos, y he empezado a aceptar que tal vez nunca logre restaurar completamente nuestra relación. Algunos amigos me han sugerido que siga adelante, que a veces el precio de la independencia es perder a aquellos que no pueden aceptar nuestras decisiones. Es difícil, porque sé que, a pesar de todo, mis padres me dieron mucho, y renunciar a nuestra relación es algo que me pesa todos los días. Pero también sé que, si volviera atrás, terminaría perdiéndome a mí mismo en el proceso. En los últimos meses, he intentado encontrar un equilibrio. Aunque mi trabajo en la ciudad es estable, he empezado a hacer algunos proyectos freelance para encontrar una pasión en lo que hago, algo que realmente me haga sentir vivo. Incluso me inscribí en clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que postergué por años. Este nuevo interés me ha dado una perspectiva diferente, y a través de la lente de la cámara, he comenzado a ver el mundo de una manera más libre, más propia. Reflexionando, me doy cuenta de cuánto he cambiado en este último año. Me siento más fuerte, más seguro de mis decisiones, aunque eso signifique seguir adelante sin el apoyo total de mis padres. Mi relación con ellos sigue siendo tensa, pero he aprendido a aceptar que no puedo cambiar sus sentimientos ni sus expectativas. No puedo vivir mi vida tratando de cumplir con un rol que ellos diseñaron para mí. Recientemente, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Fue breve, casi formal, pero fue la primera comunicación en meses. Me decía que mi padre había tenido un pequeño problema de salud y que estaban manejando la ferretería de la mejor manera posible. Le respondí de inmediato, ofreciéndome ayudarlos en lo que necesitaran, pero no obtuve respuesta. Me di cuenta de que, aunque ella había dado el primer paso, aún existía una barrera entre nosotros. Aún así, ese mensaje, por pequeño que fuera, me dio una especie de esperanza. Quizás algún día podamos entendernos, quizás no, pero ese mensaje fue como una pequeña puerta que se abrió. Hoy, mientras escribo esta actualización, me doy cuenta de que estoy en un lugar mejor. He aprendido que no puedo vivir buscando la aprobación de mis padres en cada decisión que tomo. Sigo valorando su opinión, sigo deseando que algún día puedan ver que no los abandoné, sino que simplemente necesité encontrar mi propio camino. Pero también sé que ya no puedo dejar que su percepción me detenga. La vida es corta,
y he perdido suficiente tiempo intentando complacer a los demás. No sé si algún día podré sanar completamente esta relación, pero estoy en paz con la decisión que tomé. Mis padres siempre serán importantes para mí, y el hecho de que nuestra relación esté dañada no borra el amor y respeto que les tengo. Ahora, me concentro en construir algo propio, en aprender a valorarme por lo que soy y no por las expectativas de otros. A quienes me han seguido en esta travesía y me han dejado sus consejos, les agradezco profundamente. A veces, he leído sus palabras cuando me sentía solo, y de alguna manera, saber que otros entienden mi situación me ha dado la fuerza para seguir adelante. A quienes me dijeron que buscara mi propio camino, aunque eso significara romper con el pasado, quiero que sepan que tenían razón. La paz que siento ahora, aunque incompleta, es una que nunca habría encontrado si me hubiera quedado. Esta historia no tiene un final feliz ni triste, simplemente es. He aprendido que la vida no siempre nos da resoluciones claras, que a veces las relaciones permanecen heridas, y que eso también está bien. La vida sigue, y aunque el futuro con mis padres sigue siendo incierto, estoy abierto a la posibilidad de un entendimiento, aunque tarde en llegar. Por ahora, solo me queda decir que, pese a todo, esta es mi vida, y por primera vez, la siento realmente mía.